Así que bueno, Hare Krishna a todos. Muchas gracias por estar, por participar hoy en el Día Internacional del Yoga. Hare Krishna. Para, bueno, Carolina y para Franco, que creo que es la primera vez que estamos juntos en vivo en estos encuentros de Google Meet, me voy a presentar y le voy a contar un poquito quiénes somos, qué estamos haciendo. Mi nombre es Alfredo Di Florio y mi nombre espiritual es Arjuna Saka Das. Yo soy un integrante del colectivo cultural Hare Krishna Mar del Plata. Somos un grupo de personas, una organización sin fines de lucro que se dedica a difundir el Bhakti Yoga, la ciencia del Bhakti Yoga. En el mundo del yoga hay muchas escuelas, muchas ramas, muchas tradiciones. Nosotros pertenecemos a una de esas escuelas de yoga, el Bhakti Yoga. Y bueno, nuestro colectivo se dedica a eso, ¿sí? A compartir, a difundir, a explicar, a presentar esta rama, esta escuela, esta tradición en particular, el Bhakti, que es como el yoga espiritual, ¿sí? El yoga, digamos, más del amor, el yoga de la devoción. Hoy vamos a hablar un poquito sobre eso. Y bueno, tenemos nuestra sede aquí en la ciudad de Mar del Plata, Espacio Govinda, que es nuestra sede social, ahí hacemos nuestras actividades presenciales. Y después tenemos encuentros en redes para todo lo que es lo virtual. Usamos esta plataforma de Google Meet, pero también hacemos cosas en Instagram, hacemos cosas en Facebook. Y bueno, y como decía Franco recién también, tenemos un canal en YouTube y ahí vamos subiendo material de los distintos encuentros y las distintas actividades que vamos realizando. Así que Carolina y Franco, muchas gracias por estar y esto es lo que somos, ¿sí? Y lo que vamos a hacer el día de hoy es un poco conmemorar el Día Internacional del Yoga. Hoy es el Día Internacional del Yoga, no solamente es el comienzo del invierno, como habrán podido notar, pero también es el Día Internacional del Yoga. Entonces vamos a hablar un poquito sobre el concepto del yoga, visto desde distintas escrituras clásicas del yoga y desde distintos abordajes dentro de este universo grande o de este mundo grande que es el mundo del yoga. Entonces, bueno, para aclarar que hoy es el Día Internacional y por qué es el Día Internacional del Yoga, porque fue proclamado en el año 2014 por las Naciones Unidas, ¿sí? Por supuesto que el yoga no arrancó en el 2014, es una práctica milenaria, ancestral, pero bueno, en el 2014 las Naciones Unidas decidieron darle como esta categoría, respetar esta cuestión del patrimonio intangible de la humanidad que es la práctica del yoga. Y le designaron un día, le designaron este día, el 21 de junio. O sea que si vamos, digamos, a lo oficial, esta sería la octava edición del Día Internacional del Yoga, ¿sí? Este es el octavo año consecutivo que se celebra desde las Naciones Unidas, el Día Internacional del Yoga. Y cada vez, en cada edición y cada año, hay un lema especial. Por ejemplo, el lema del año pasado, en plena pandemia, era yoga para el bienestar. El lema de este año, de este 2022, es yoga para la humanidad. ¿Sí? Ese es el lema oficial desde las Naciones Unidas con respecto a este Día Internacional del Yoga. Así que, bueno, esa es un poco la razón por la cual este día en particular tiene esta designación. Pero como dijimos, esto es una práctica ancestral, milenaria, ¿sí? Y nosotros lo vamos a abordar desde dos lugares, desde dos marcos teóricos distintos, desde dos bibliografías, que las dos son muy importantes para el mundo del yoga. Primero vamos a hablar un poquito sobre los Yoga Sutras de Patanjali y después vamos a hablar del Bhagavad Gita, ¿sí? Y vamos a explicar un poco cada uno de esos textos y por qué lo estamos trayendo a colación, porque definen el yoga, definen qué es el yoga. La palabra yoga es una palabra en sánscrito, ¿sí? El sánscrito es un idioma muy antiguo y es el idioma original de esta cultura. La cultura del yoga tiene como idioma original el sánscrito. El sánscrito se conoce también como la madre de todos los idiomas, porque muchos de los idiomas modernos del planeta Tierra derivan de este sánscrito antiguo, de este idioma en el que están todos los textos clásicos del yoga. Nuestro idioma castellano también forma parte de la familia idiomática del sánscrito. Nosotros hablamos castellano y el castellano integra la familia indoeuropea, ¿sí? Los idiomas indoeuropeos,
Y como su nombre lo indica, esta cuestión indoeuropea lo que marca es la migración, el traslado de este idioma del subcontinente de la India al subcontinente de Europa. Y en el camino fueron surgiendo algunos idiomas nativos, regionales, como por ejemplo el nuestro, el castellano. Y el español tiene muchos vínculos con el sánscrito y uno de esos vínculos se ve justamente en la palabra yoga. Yoga en sánscrito significa unión, vínculo, conexión, relación. ¿Sí? Ese es el significado etimológico de la palabra yoga. La raíz de esa palabra es yug, Y-U-G o Y-U-J. ¿Sí? La van a encontrar escrita de las dos formas. Y esa raíz nosotros lo tenemos en castellano. Por ejemplo, lo tenemos en la palabra cónyuge. ¿Sí? ¿Qué son los cónyuges? Son una pareja que está unida, que está vinculada, que está relacionada. Entonces ahí vemos como aún en el idioma moderno español, en el castellano que nosotros usamos, todavía tenemos rasgos y vestigios de este antiguo sánscrito. Y como la palabra yoga sí aparece en nuestro idioma castellano moderno. ¿Sí? La raíz yug aparece en cónyuge, ¿sí? este matrimonio o esta pareja que está junta, que está unida, que está conectada. También aparece en la palabra yugo, ¿sí? El yugo que es el arnés que conecta el animal a la carreta o que conecta el animal a algún tipo de maquinaria para que el animal tire, empuje. Eso se llama yugo. Entonces ahí también está la raíz yug, y ahí otra vez, ¿no? Ese arnés está uniendo al animal, está conectando al animal con algún tipo de maquinaria o con una carreta, con una carroza, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que significa etimológicamente yoga, que a veces nosotros en Occidente confundimos un poco, porque tenemos un imaginario social de que yoga tiene que ver con posturas del cuerpo, ¿no? Con lo que llaman asanas, con contorsionismos, ¿no? Con figuras que uno puede armar con su cuerpo físico. Y entonces, si uno dice yoga, automáticamente la imagen que se nos presenta en la cabeza es alguien haciendo algún tipo de asana, algún tipo de postura. Pero en realidad el concepto es mucho más profundo, es mucho más amplio, y si vamos a lo que significa literalmente la palabra, no tiene nada que ver con las asanas. No es específica, no es que el yoga es específicamente la práctica de asanas. Yoga es, en realidad, generar vínculos, conexiones, contactos, uniones, relaciones. Eso es lo que en realidad significa yoga, ¿sí? La palabra etimológicamente tiene ese significado. Pero bueno, si vamos a definiciones, vamos a ir a dos textos clásicos, los Yoga Sutras por un lado, el Bhagavad Gita por el otro. En los Yoga Sutras tenemos la obra de Patanjali, ¿sí? Patanjali, un gran sabio yogi de la antigüedad. Los Yoga Sutras de Patanjali tienen una antigüedad más o menos de 2500, 3000 años. Son 196 frases cortas o sutras, ¿sí? Lo que nosotros podríamos llamar aforismos, y es básicamente un compilado. Lo que ha hecho Patanjali es reunir información preexistente respecto al yoga y juntando todos esos versos creó una especie de manual, ¿sí? Los Yoga Sutras son un manual para uno poder entender y conocer la práctica de yoga. En ese manual Patanjali hace algo que es muy importante y él establece un método, un sistema para practicar el yoga. Hay una forma predeterminada para que uno practique el yoga, es lo que él llama Ashtanga, ¿sí? Un método que está formado por 8 partes, por 8 etapas. Y también entre esos 196 versos hay definiciones. Patanjali en 2 oportunidades define qué es el yoga. En la primera oportunidad ni bien comienza el trabajo. En el segundo verso del primer capítulo, o sea, el 1-2 de los Yoga Sutras de Patanjali, él da la definición estándar, clásica, de qué es el yoga. Y él dice, yoga es control de las funciones de la mente, ¿sí? Y esa es una definición de un denominador común que hay en el mundo del yoga.
por más que haya muchas tradiciones, por más que haya muchas escuelas, por más que haya muchas variables dentro de este universo grande del yoga, como mínimo común denominador, todas están de acuerdo en que el yoga es un ejercicio de control mental. Y cuando digo control mental, no lo digo en el sistema, porque a veces la palabra control mental tiene algunas connotaciones negativas, ¿no? Como que alguien quiere como subyugar a otra persona, lavarle el cerebro, etcétera, etcétera. No. Control mental, en este caso, es un ejercicio para que nosotros le pongamos cierto freno o cierto parámetro a nuestros deseos y nuestros impulsos. Es lo que en Patanjali se denomina vritti. La mente está constantemente pulsando, está constantemente deseando, está constantemente anhelando lo que pasó en el pasado, lo que ocurrió en el pasado, o proyectando a futuro. La mente le cuesta mucho el ahora, le cuesta mucho enraizarse en la atención plena del ahora. Entonces, la primera definición de Patanjali es esta propuesta. Nosotros hacemos yoga, ¿para qué? Para controlar la mente, para controlar estos impulsos, estos anhelos, estas nostalgias, estos recuerdos, estos deseos que tenemos constantemente, que brotan constantemente. Y es la definición básica, clásica de yoga, ¿sí? Uno hace yoga para darle cierto límite a su impulso mental. Y la segunda definición que da Patanjali la da al comienzo del segundo capítulo. Esto era el segundo verso del primer capítulo y ahora vamos al primero del segundo, ¿sí? Recién estuvimos en el 1.2, ahora vamos al 2.1. Y acá Patanjali hace una definición un poco más amplia, más interesante y que va a conectar después con el segundo texto, con el Bhagavad Gita. Y en la segunda definición, Patanjali dice que yoga es austeridad del cuerpo, estudio de los Vedas y devoción a Dios. O sea que acá plantea una definición triple, ¿sí? Una definición donde entran tres factores. Por un lado, la austeridad del cuerpo. Y lo que decíamos antes, hay un componente físico, ¿no? Por supuesto que hay un componente físico al yoga. Y si tenemos que hablar del yoga más popular, tenemos que hablar del Hatha Yoga, ¿sí? El yoga justamente del cuerpo, el yoga físico. Entonces hay cierta austeridad o hay ciertos ejercicios que tenemos que hacer con el cuerpo físico. Entonces Patanjali dice un componente es el cuerpo físico. Otro componente es la mente, cuando él habla de estudio, ¿sí? Tenemos que estudiar los Vedas, dice Patanjali. Eso también forma parte del ejercicio del yoga. ¿Qué son los Vedas? Los Vedas es el marco teórico general de la cultura del yoga. Todos estos textos que yo mencioné en el idioma sánscrito, todos estos textos juntos, combinados, forman un cuerpo literario llamado Vedas, que son cientos y miles de versos en este idioma sánscrito. Y juntos, colectivamente, toda esa vasta cantidad de información se denominan Veda. Veda significa conocimiento. Dentro de ese Veda no solamente hay información del yoga, sino que hay información de todo. Hay información de la salud, por ejemplo, Ayurveda, ¿sí? Que es muy conocido. Hay información sobre la astrología o la astronomía, el Jyotish Veda, ¿sí? Y todo lo que ustedes quieran. Sociología, psicología, como arquitectura, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto está dentro de los Vedas. Entonces Patanjali propone que como parte de nuestra práctica, no solamente lo físico, sino también el estudio, empezar a profundizar en esta bibliografía, en este marco teórico, y realmente conocer, digamos, los cimientos, ¿sí? O los fundamentos teóricos y filosóficos de la práctica. El segundo componente. Primero, austeridad, luego estudio, y por último, él dice devoción a Dios. O sea que hay un componente espiritual en la práctica del yoga. En el primer capítulo, Patanjali presenta la idea de Dios dentro de la práctica del yoga. ¿Sí? Él habla, la palabra que usa para denominar a Dios es Ishvara. Ishvara.
que es lo que nosotros traducimos en la tradición judeo-cristiana como Señor, ¿no? Cuando decimos el Señor, ¿no? Como Dios, como el Señor. Es la misma palabra. Y para Patanjali, en última instancia, el yoga tiene este componente espiritual, este componente divino, trascendente, ¿sí? Donde la unión, el contacto, el vínculo, la relación que se está generando con algo que está más allá, ¿sí? Con algo divino, con algo superior, con algo metafísico, con algo trascendente. Lo que nosotros podemos llamar Dios, Patanjali le dice Ishvara, y bueno, y cada tradición o cada persona lo va a poder entender de una forma distinta, pero es básicamente esta idea de que hay algo más allá de esta experiencia material que estamos teniendo ahora. Y que el yoga nos va a permitir justamente trascender esta realidad material que vivimos y llevarnos hacia otro lugar. Entonces esa es la segunda definición, y la última definición que da Patanjali en los Yoga Sutras. Él después se queda con esta definición por el resto de la obra. Y de acá saltamos a la segunda bibliografía que les voy a presentar, donde también hay definiciones respecto al yoga, y un poco que continúa en esta línea última que planteó Patanjali. Y es el Bhagavad Gita, ¿sí? El Bhagavad Gita, que es otro texto fundamental del yoga, más filosófico que los Yoga Sutras. En los Yoga Sutras no hay tanta filosofía, por así decirlo, aunque sí la hay. Pero digo, si tenemos que hablar de el texto filosófico por excelencia en la cultura del yoga, tenemos que hablar del Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es mucho más amplio, es mucho más extenso que los Yoga Sutras. Los Yoga Sutras no llegan a los 200 versos, mientras que en el Bhagavad Gita tenemos en total 700 versos. ¿Sí? Son 700 versos, están divididos en 18 capítulos, que a su vez se dividen en 3 secciones. La diferencia entre el Bhagavad Gita y los Yoga Sutras no solamente es la extensión, sino que también es la estructura. Los Yoga Sutras son como un manual, ¿sí? Es un texto que está escrito como si fuera un manual, que se explican los distintos componentes de la ciencia del yoga. Mientras que en el Bhagavad Gita la estructura es de diálogo, ¿sí? Es una charla, como son muchos textos de la filosofía antigua. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en la literatura de Platón, todo está escrito en formato de diálogos, como de conversaciones entre dos personas. Bueno, el mismo formato, la misma estructura, tiene el Bhagavad Gita, un diálogo entre Krishna y Arjuna, entre el hombre y Dios. Y en esa charla se van como planteando temas existenciales del ser humano. Dijimos que los Yoga Sutras tienen una antigüedad de 2500 años aproximadamente. El Bhagavad Gita es el doble de viejo. Tiene aproximadamente 5000 años de antigüedad. Y muchos de los conceptos del Bhagavad Gita, Patanjali los vuelve a presentar en los Yoga Sutras. O sea que cuando hacemos una lectura cruzada o una referencia cruzada entre ambos textos, podemos ver que Patanjali conocía el Bhagavad Gita y que de hecho tomó inspiración para alguno de esos versos, colocarlos en su propio trabajo. En el Bhagavad Gita, el planteo que se hace del yoga, hay muchas definiciones de yoga en el Bhagavad Gita. Hay varias veces a lo largo de esa conversación donde se explica qué es el yoga. Pero en última instancia se llega a la conclusión de la segunda definición de Patanjali, que el yoga tiene algo que ver con Dios. El yoga tiene algo que ver con lo trascendente, con lo supremo, con lo metafísico, con lo divino. De hecho, por ejemplo, en el 4º capítulo del Bhagavad Gita se plantea de que el yoga es una práctica milenaria, algo que dijimos al comienzo. El yoga no es algo moderno, no es algo nuevo, es algo que viene desde siempre con la humanidad. Y de hecho en el 4º capítulo del Bhagavad Gita se explica que el yoga es de origen divino. O sea que esta ciencia que nosotros practicamos en el planeta Tierra, en realidad viene del mundo espiritual. Ni siquiera es una creación humana, ¿sí? Es algo que le llegó al ser humano desde estadios superiores de existencia. Y después en el 6º capítulo del Bhagavad Gita también se plantea algo interesante respecto al yoga,
y que no es algo uniforme, no existe un único yoga. Hay múltiples prácticas o hay diversas formas de practicar el yoga. Como dijimos, es un universo muy amplio, hay muchas escuelas, hay muchas disciplinas. En el Bhagavad Gita se habla de la escalera del yoga. Esta idea de que hay distintos como peldaños en un mismo camino, pero distintos niveles de ese camino. Se habla acerca de 4 escuelas principales. Karma Yoga, que es el yoga de las acciones, de las buenas acciones. ¿Sí? Uno ejecuta buenas acciones en un intento de conectar con algo superior, con algo supremo. Después está el Jnana Yoga, que es un poco el yoga de la intelectualidad. Uno, en vez de ejecutar cosas con el cuerpo o con sus acciones físicas, lo que está intentando es razonar o intelectualizar este contacto, esta unión, este vínculo con lo supremo o con lo divino. Tiene que ver con el estudio, tiene que ver con la lectura, ¿sí? Es ese tipo de yoga. Es un yoga intelectual, no es tanto de las acciones, sino que es más de la razón. Después viene Dhyana Yoga. Dhyana es una palabra muy conocida en el mundo del yoga porque significa meditación. Existe el yoga de la meditación. El Hatha Yoga, este yoga físico que es tan conocido en Occidente, en realidad forma parte de esta tercera escuela. Porque cuando las personas hacen asanas, cuando están en sus respectivas posturas, cada una de esas posturas es para que uno medite. Esa postura ubica al cuerpo en una forma determinada para que pueda alcanzar distintos lugares en su meditación. Dhyana Yoga. Intento conectar con lo divino a través de la meditación. Y el último peldaño, la última escuela, es el Bhakti Yoga. Yo les hablé al comienzo del Bhakti Yoga, es justamente la tradición a la cual yo pertenezco y que representamos con Hare Krishna Mar del Plata. Y la palabra Bhakti significa devoción, amor. Entonces nosotros en nuestra tradición estamos intentando conectar con lo divino, con lo supremo, con lo trascendente, con Dios, a través de ejercicios de amor, ejercicios de devoción, de servicio. Estamos intentando ponernos a disposición, al servicio de Dios y de su creación, ¿sí? De los otros seres humanos, de los animales, de la naturaleza, de Dios mismo. Estamos al servicio de los demás. Y a través de ese servicio estamos construyendo este yoga, esta relación con lo trascendente. Y ahí termina la escalera del yoga y el Bhagavad Gita explica que este Bhakti Yoga es la culminación del yoga. Que todas las prácticas, todas las tradiciones, todas las escuelas, en última instancia llegan hasta este lugar, hasta la devoción al Señor. Y tiene que ver con la segunda definición de Patanjali. Y de esto hay mucha información en el Bhagavad Gita. De hecho, toda la sección del medio del Bhagavad Gita, los 6 capítulos del medio del Bhagavad Gita, tratan específicamente acerca de este tema, el tema de la devoción a Dios, el Bhakti Yoga. Así que bueno, eso es un poco la explicación, digamos, de lo que es el Día Internacional del Yoga. Hoy, que estamos en el Día Internacional del Yoga, es una excelente oportunidad justamente para ver, hacer un checklist, una reevaluación de cómo están nuestros vínculos, de cómo están nuestras conexiones, de cómo están nuestras uniones, de cómo están nuestros relacionamientos. Porque eso es el yoga. El yoga es la ciencia de los relacionamientos. El yoga no tiene que ver específicamente con qué tanto puedo elongar mi cuerpo, qué tantas posturas puedo hacer, qué tantos ejercicios de respiración puedo hacer. No tiene que ver específicamente con esos temas, tiene que ver con nuestros vínculos, con nuestras uniones, con nuestros contactos, ¿sí? Tienen que ser puros, tienen que ser sinceros, tienen que estar limpios, tienen que ser amorosos, tienen que ser devocionales. Y eso es, en última instancia, el yoga. El yoga no es esa cosa que hago durante 1 hora arriba de la mat, cuando voy a un instituto una vez por semana. El yoga es algo que puedo hacer todo el tiempo, todos los días, porque constantemente estoy creando vínculos
y puentes y relacionamientos con todo, no solo conmigo mismo, sino con mi entorno, con los demás, con el trabajo, con la familia, con el país y en última instancia tenemos que crear el vínculo supremo, tenemos que crear la unión máxima, que es la unión con lo divino, con Dios. Y esa es la propuesta del Bhagavad Gita, es la propuesta de los Yoga Sutras de Patanjali, en última instancia es la propuesta temática de este 2022 con respecto al Día Internacional del Yoga, porque estamos en el lema de el yoga para la humanidad. Entonces, ¿qué mejor conexión, qué mejor vínculo le podemos dar a la humanidad que no es el vínculo con el Supremo? ¿Sí? Tenemos muchos vínculos materiales. Todos estamos vinculados al trabajo, todos estamos vinculados a Netflix, todos estamos vinculados a la política, a la economía, al Bitcoin, que el dólar que sube, que la inflación. Tenemos mucho contacto con el mundo material. Bueno, ¿qué tanto contacto tenemos con lo espiritual? ¿Qué tanto contacto tenemos con nuestra propia esencia? No con las coberturas, no con las designaciones, con lo que nosotros realmente somos. Y eso es algo para reevaluar el día de hoy y durante el resto del año, ¿sí? Durante el resto de la vida, pero hoy particularmente, que es el Día Internacional del Yoga, bueno, entender un poco qué es yoga, qué significa yoga. Yoga en última instancia significa reconectar con nuestra espiritualidad, con nuestra esencia, con lo que nosotros realmente somos. El Bhagavad Gita nos explica que no somos ni hombre ni mujer, ni jóvenes, ni ancianos, ni argentinos, ni norteamericanos, somos todos almas espirituales, ¿sí? Y el máximo yoga, el mejor yoga que podemos hacer es reconocer esa realidad, nuestra verdadera identidad, nuestra verdadera realidad espiritual, que es muy distinta a todas las designaciones, a todas las limitaciones y todos los condicionamientos materiales que vemos a diario. Así que, bueno, esa es una pequeña presentación de mi parte. No sé si alguien quiere decir algo, o tiene preguntas o dudas, o quiere hacer algún otro aporte en este Día Internacional del Yoga para nuestro pequeño homenaje online desde Hare Krishna Mar del Plata. Así, si alguien quiere decir algo, abran sus micrófonos y charlemos un ratito. Bueno, Prabhu, le pregunto. Sí, vale. Cuando al principio habló de Patanjali y del control mental, en realidad, más que esa palabra ocuparía control de los sentidos. ¿Es así? Sí, Patanjali habla de vritti. La palabra vritti se refiere específicamente a lo que sería como una especie como de movimiento o de pulsación mental, de la energía mental, de lo que está dentro de nuestro aparato psicoemocional. Pero sí es cierto, como también nos explica el Bhagavad Gita, que la mente se agita a través de los sentidos, ¿no? Nosotros estamos recibiendo información. La mente, para que la podamos entender de una forma simple, es como el CPU en una computadora. Es como, digamos, el aparato que comanda a la máquina, ¿no? Donde está toda la información alojada. Pero la información llega al CPU de distintas formas. Yo puedo tipear algo, ¿no? Yo puedo buscar algo en el buscador. Similarmente, tenemos distintas vías de acceso de información a nuestra mente y son los sentidos, ¿no? Yo puedo ver algo y entonces la mente reacciona a lo que yo veo. Puedo oler algo, la mente reacciona a lo que yo huelo. Puedo gustar algo y la mente reacciona a lo que degusto, tocar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el Bhagavad Gita sí nos explica de que hay una correlación directa entre el movimiento, el vritti, la agitación de la mente, del aparato psicológico emocional, y los contactos que yo hago a través de los sentidos. Entonces sí, como usted dice, está muy bien, hay una correlación directa entre el control de la mente con el control de los sentidos. Porque yo puedo hacer mucha meditación, puedo hacer mucha introspección, puedo intentar, digamos, artificialmente controlar la mente,
pero en el microsegundo que, no sé, mis sentidos conectaron con algo que me agitó, toda esa meditación se fue por la ventana. Chao, chao meditación. No importa cuántas horas estuve, cuántos días estuve, en el microsegundo que mis sentidos conectaron con el mundo exterior, otra vez briti, otra vez movimiento, ¿no? Otra vez ansiedad. Entonces sí es cierto, tenemos que controlar la mente, los impulsos de la mente, y conocer que el origen de esos impulsos también son nuestros sentidos. ¿Con qué estoy conectando? ¿No? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy comiendo? Porque todas esas cosas van a modificar mi estado psicoemocional. Sí, de hecho, mucha gente que está ahí, seguro que algunos han hecho yoga o hacen yoga, el Hatha Yoga, y vas a una clase de Hatha Yoga y estás una hora y media, lo que sea, no más también, y basta salir de ahí, ponerte tus zapatos y pisar la vereda de donde sea Y ya ya está, volvió todo lo horrible. se terminó. Increíble. Y esa hora o 2 horas de haber controlado eso, la mente, haciendo placer, porque de última también se aplican los sentidos ahí. Sí, claro. Es el sentido del cuerpo. Claro. Bueno, esto es muy interesante porque Patanjali habla de esto en los Yoga Sutras, cuando él establece el Ashtanga, cuando él establece el sistema que tenemos que emprender para practicar yoga. Los primeros 2 pasos, yama, niyama, él dice que es toda la cuestión ética y moral. Si ustedes analizan el yama, niyama, cada uno de esos pasos está compuesto por 5 componentes. Y cada uno de esos 5 componentes en realidad son valores, son principios y valores. El comienzo del yoga no tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con nuestra escala de valores. Entonces, por ejemplo, Patanjali habla de ahimsa, de no violencia. Habla de satisfacción, habla de no robar, habla de satya, habla de veracidad, ¿no? Entonces nosotros tenemos que, si queremos hacer yoga, lo primero que tenemos que hacer es un enorme detox. Tenemos que desintoxicarnos de un montón de cosas. Porque estamos haciendo muchas cosas tóxicas, cosas que nos están enfermando. Estamos viendo cosas que nos enferman, estamos escuchando cosas que nos enferman, estamos comiendo cosas que nos enferman, estamos estableciendo vínculos que nos enferman, estamos trabajando en lugares que nos enferman, estamos supuestamente recreándonos o divirtiéndonos con cosas que nos enferman, ¿sí? Entonces lo que dice Patanjali es, primero, revisen su escala de valores. Revisen sus prioridades. Fíjense si están viviendo de acuerdo a principios y valores. Yaman y yamas. Ese es el ABC, es el arranque del yoga. Y mucho de esto tiene que ver con la mente y con los sentidos. Entonces, por ejemplo, el primer paso que da Patanjali en el yama es ahimsa, la no violencia. Ok, eso es fácil de determinar. Por ejemplo, nuestra alimentación. ¿Nuestra alimentación es violenta o es no violenta? ¿Estamos comiendo cadáveres? ¿Estamos comiendo sangre? ¿Estamos comiendo violencia, muerte, sufrimiento, ansiedad? ¿O no estoy comiendo eso? Porque si estoy comiendo cadáveres, si estoy comiendo sangre, si estoy comiendo muerte, si estoy comiendo violencia, si estoy comiendo ansiedad, nunca jamás voy a poder estar controlado. Porque todo eso me nutre a mí. Y si me estoy nutriendo de cosas que me están intoxicando, nunca voy a poder estar equilibrado, nunca voy a poder estar lúcido, nunca voy a poder estar sobrio, siempre voy a estar en la vibra de lo que estoy consumiendo. Es como ver una película de terror. Si voy a ver una película de terror, me asusto, porque esa es la vibra, esa es la energía que está proyectando la pantalla, y a mí me afecta. Si voy a ver una comedia, me río, porque esa es la vibra que me tira la pantalla. Me estoy nutriendo de esas cosas y mis sentidos están captando esa información, la mente la está decodificando. Entonces, es muy importante esto que dice Alejandro, ¿no?
es cierto que hay un control de la mente, es como la definición básica del yoga. Yoga es el control de la mente. Pero también, como explica Alejandro, y muy bien señala Alejandro, ¿cuál es el origen de la agitación de la mente? ¿Dónde es que la mente se empieza a mover? Y la mente se empieza a mover por la información que le llega a través de los sentidos. Ok, entonces si voy un casillero atrás, yo puedo controlar mi mente controlando mis sentidos. Controlando lo que como, controlando lo que leo, controlando lo que escucho, controlando mis relacionamientos, cuánto tiempo le voy a dedicar a esto, cuánto tiempo le voy a dedicar a lo otro. Esta relación que tengo, esta conexión, este vínculo que establecí en la familia, en el trabajo, con el país, en el barrio, etcétera, etcétera. ¿Es un vínculo tóxico o es un vínculo sano? Porque si es un vínculo tóxico, Patanjali nos recomienda deshacernos de ese vínculo tóxico. Si es un vínculo sano, Patanjali nos recomienda mantener ese vínculo sano. ¿Está bien, Ale? Gracias, Prabhu, gracias. No, gracias a vos. Muy importante esta aclaración que hiciste. Muy buena. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más tiene algo para acotar? ¿Algún aporte? ¿Alguna pregunta? Si no, vamos a ir concluyendo por el día de hoy. Prabhu, buenas tardes. Buenas tardes. Cassandra, Hare Krishna. Muy bien. No, nomás quizás compartirle. Justo hoy estaba viendo una clase de un profesor que da clases de un lugar que se llama Vedanta, Academia Vedanta, algo así. Sí. Bueno, cuestión que justo enganchó una clase y él decía que todos los vínculos que tenemos materialmente hablando son pasajeros, digamos. Inclusive en el mundo material, ¿no? Como cuando uno nace, no es padre, no es madre, pero sí es hijo o hija. Claro. Pero después pasa a ser padre o madre si tiene hijos, digamos. Pero después cuando fallecen sus padres, dejas de ser hijo. Cuando sos esposo o esposa, si la otra persona te separás, fallece, lo que sea, desaparece ese vínculo. Sí. Entonces él decía que inclusive materialmente hablando, los vínculos son transitorios, pero el único vínculo que, digamos, que es permanente, inclusive en la vida material, es el vínculo de devoto o de devota, digamos, a la deidad que sea devoto, ¿no? Claro. Pero que es como un vínculo que no se modifica porque puede ser devoto siendo niño, siendo adulto, siendo casado, soltero, como inamovible, digamos. Tal cual, súper importante. Exacto. Y ese es por eso hablamos del bhakti, la devoción o el amor, como el yoga supremo. Porque todo lo que está por debajo del amor, todo lo que está por debajo de la devoción a Dios, es un vínculo transitorio. Es una unión que está sujeto a tiempo, lugar y circunstancia. No es ni eterno ni es absoluto. Es pasajero, es efímero, es temporal. Y esa es la naturaleza del mundo material. El mundo material tiene dos características básicas. Una es la transformación, ¿no? Lo que vos explicabas, Cassandra. Todo es transitorio, todo es efímero, todo es pasajero. Nada se mantiene en el mundo material, no hay permanencia en el mundo material. Constantemente hay cambio, ¿no? Hay una modificación, una transformación constante en el mundo material. Nada se mantiene igual ni de un segundo a otro. Hay cambio constantemente. Y la segunda característica es que las cosas perecen en el mundo material. Nada se mantiene para siempre. Todo fallece, todo muere, todo perece. Nada se mantiene. Ni siquiera una enorme montaña se mantiene para siempre. Sabemos que después de millones de años, la erosión borra la montaña. De hecho, nuestro planeta Tierra, ¿no? Por ejemplo, ¿sabían que en el Sahara, hace millones de años atrás, había un océano? O lo que hoy es un desierto, el desierto más grande del mundo, hace millones de años atrás era un océano. O sea, diametralmente distinto, opuesto a lo que es hoy. Entonces, nada es para siempre en el mundo material, todo tiene un fin. Pero sí hay algo, hay un lugar, hay un estado de existencia donde las cosas son eternas, son absolutas. Y eso es el espíritu, ese es el mundo espiritual. Platón hablaba de lo mismo, ¿no? Cuando él hablaba del mundo tangible, que es el mundo material, y el mundo de las ideas, o el mundo espiritual.
Y por eso, tanto Patanjali como el Bhagavad Gita llegan a la misma conclusión. De todos los tipos de yoga, de todos los tipos de vínculos o de todo tipo de todas las relaciones que yo puedo tener, la relación con Dios es la relación suprema. Porque ahí estoy conectando con algo que no va a cambiar y no va a perecer. Dios es inmutable y Dios no muere. Entonces, si conecto con el espíritu, independientemente de las transiciones que yo haga en mi vida material, ese contacto, esa unión se mantiene para siempre. Tal cual, Cassandra. Muy bueno. Muchas gracias. Gracias a usted. Ok. ¿Alguien más quiere hacer un aporte en este Día Internacional del Yoga? Si no, vamos a concluir. Franco, Carolina, ¿se entendió algo? Algo, aunque sea, de lo que charlamos hoy. Sí, perfecto, se entendió todo muy bien y de hecho también agradecerte por este tiempo. No, muchas gracias a ustedes por estar. Muchísimas gracias. Ok. Bueno, entonces vamos a ir concluyendo en este pequeño homenaje que hemos hecho desde Hare Krishna Mar del Plata para el Día Internacional del Yoga. Como dijimos, la 8ª edición oficial, ¿no? Aunque hace millones de años que venimos practicando yoga en el planeta Tierra. Bueno, sabemos que las Naciones Unidas lo instauró formalmente en el 2014, así que tenemos la 8ª edición del Día Internacional del Yoga. La temática, el lema para lo que es el resto del año es Yoga para la Humanidad. Así que cada uno desde nuestro lugar, me imagino que todos los que estamos acá practicamos algún tipo de yoga. Así que, bueno, aprovechemos este año para ofrecerle nuestro yoga a la humanidad. ¿Sí? Que nuestra práctica sirva para el bienestar de nuestros semejantes, de nuestros compañeros, de todas las personas que habitan este planeta y que tratemos de ayudarlos, ¿sí? En la medida de nuestras posibilidades a través de la práctica del yoga para que cada uno pueda elevar su conciencia hasta su máximo potencial. ¿Sí? Que esa es la idea justamente de la práctica del yoga, que podamos pasar de 0 a 100, ¿sí? Que podamos pasar del punto A al punto Z. Esa es la idea.